venía otra gente, entonces se me mezclaron los días. Como todos los jueves, estamos con la abogada Janina Ferreira. Ahí está, viviendo nuestros derechos, 3462-65-3360. Y me está volviendo loco porque me trae cada tema que realmente me pone muy nervioso, ¿no? ¿Cómo le va, abogada? Buenas tardes. Hoy el caso de Teresa Constantini, que es amiga mía, ¿viste? ¿Qué te Gente pasa? como uno. Gente como uno, pero no sé cuál es el conflicto que tiene con el apellido. Tiene conflictos. Bueno, ha llegado el conflicto a la farándula. No, me pareció interesante primero porque había sido un tema que había estado en los medios Después ya estos me veo días. que Constantini me manda una carta documento, a mí me da vuelta, pero no importa, dele para adelante. Vamos. Yo lo voy a patrocinar. Bueno, así que gracias, esté muy tranquilo. amable. Todo lo que decimos acá tiene respaldo legal, así que tranquilo. Dele para adelante. ¿Qué le pasa a Teresa Constantini? Ahí Teresa Constantini, precisamente con el apellido Constantini viene el conflicto. Estamos hablando de algún tema que es totalmente mediático. Teresa Constantini, casada en su momento con Eduardo Constantini durante 20 y pico años, casi 30 años, y otros 30 que ya llevan divorciados. Y durante todo este periodo, el periodo estaba casado, el periodo de divorcio, y a la actualidad ella utiliza el apellido Constantini porque en su momento en la legislación argentina, cuando se contraía matrimonio, hace muchísimo tiempo, cuando todavía ni siquiera teníamos código civil, había una cuestión casi ahí de ni siquiera derechos de las mujeres, con lo cual directamente pasaban a ser y a usar casi obligatoriamente el apellido del marido, con la preposición de, además. Sí. ¿Verdad? De Constantini. ¿Y ahora cómo es eso? eso? Bueno, en la actualidad, por suerte, primero que se sancionó el Código Civil, después que vino la ley de divorcio, la ley de divorcio vincular, cambió esta cuestión y pasa a ser optativo que las mujeres, y digo las mujeres porque lo más común era que la mujer utilice el apellido del varón o del marido. Hubo dos cosas importantes. La ley la ley de divorcio vincular, que estableció esta cuestión que era opcional usar o no el apellido del marido y con la preposición de. Sí. Y la ley de matrimonio igualitario, que también introdujo ahí alguna cuestión, porque estamos hablando de, en el matrimonio anterior, de personas de distinto sexo y acá del mismo sexo. Entonces, con la de divorcio vincular en el 87 y en el 2008-2009 la de matrimonio igualitario, quedó totalmente opcional utilizar el apellido de los esposos o de las esposas, porque además es indistinto que si hay cónyuges se puede usar tanto el apellido de uno o del otro. Y la cuestión de también es totalmente opcional. O sea, lo que en algún momento era obligatorio dejó de serlo y pasó a ser opcional. Vamos con los Constantini. Lo que pasó acá es que, por regla general, cada vez que hay un divorcio, en este caso un divorcio vincular, el apellido ya no lo podés usar más. Ninguno de los cónyuges puede usar el apellido del otro. Como regla general, vos te divorciaste y sí, mientras estabas casada usabas el apellido de tu marido o el marido de la mujer mientras estaban casados, ahí no habría ningún problema ni ningún conflicto legal. El conflicto legal aparece con el divorcio. Con el divorcio es, che, ¿vos podés seguir usando mi apellido? Bueno, la ley como regla general dice que no. Una vez que los cónyuges se divorcian, cada uno utiliza su apellido. El tema fue acá, es que se divorciaron y durante casi 30 años ella utiliza ese apellido a pesar de estar divorciada porque la ley contempla una excepción, que es cuando vos construiste toda tu identidad y dentro de tu círculo social y dentro de tu profesión te conocen con el apellido, en este caso, de tu cónyuge o excónyuge, vos podés seguir utilizándolo. ¿Qué fue lo que sucedió durante todo este tiempo? Durante los casi 20 y pico años que ellos llevan divorciados, ella siguió utilizando el apellido, es reconocida en su ámbito laboral, es reconocida en su círculo social como Teresa Constantini. El tema es que ahora la demanda, acá viene el conflicto legal, él la demanda, el dueño del apellido, entre comillas, muy entre comillas. Bueno, pero es su apellido. Sí, es su apellido. Él la demanda para que ella deje de usar su apellido. Y ella se defiende diciendo, yo el apellido lo voy a seguir usando porque construí durante los primeros 25 años que estuvimos casados y durante los siguientes 25 que estuvimos divorciados, toda mi identidad, toda mi profesión, como si fuera una especie de marca registrada también, muy entre comillas, ella es reconocida no por su apellido de soltera, sino que es reconocida por su apellido Ahora, de no pide plata, no pide nada.
Nadie O pide sea que el dinero, conflicto no. está por el apellido. Por el apellido. Acá, él lo que hace es demandarla y decirle, no uses más el apellido, que es mi apellido, dice él. Y ella, ¿cómo se defiende? Dice, yo lo voy a seguir usando, porque ahí está el conflicto que aparece de ¿Y derechos. qué opina la Entre, gente? bueno, ahí hay una demanda judicial. Acá aparecen varias cuestiones que me parece interesante que nosotros las charlamos siempre desde el punto de vista jurídico. Porque además, una cuestión es lo que sucede con el uso social del apellido y otra con la cuestión registral. Porque si bien yo puedo optar usar el apellido, cualquiera de los cónyuges, vamos a pensar una situación donde hay un matrimonio Sí. y los cónyuges deciden usar el apellido de uno o el apellido del otro. La pregunta es, ¿eso registralmente está también inscripto? Entonces, porque una cosa es el uso social y otra cosa es lo que dice mi DNI. Entonces, ahí también hay un conflicto, porque no todas las personas que utilizan socialmente el apellido lo tienen registralmente. Y no. Esto es muy, el derecho argentino obviamente ha Bueno, pero evolucionado. esto es muy de la farándula. Es muy así. Pero es, Bueno, es la realidad. la realidad es que una cosa es lo registral porque ahí aparece otro conflicto. O sea, tenemos el conflicto de si puede usar o no puede usar el apellido. En este caso, Constantini demandándola y le dice, vos no lo uses más. Y ella se defiende diciendo, yo lo voy a seguir usando porque tengo toda mi vida construida con esta identidad de manera social y soy reconocida. Bueno, ahí está el conflicto. Correcto. Y ahí un juez, como hay una demanda, porque él inicia un juicio por ese tema para que ella deje de usarlo, resolverá el juez. Sí, va por la regla, o sea, la regla general que te dice, se divorcian, no se pueden usar más los apellidos. La excepción que te dice que si vos construiste toda tu profesión y toda tu vida en relación a ese apellido, podés seguir usándolo. Regla y excepción. La que decide ahora es la justicia. Digo, es muy de la farándula en serio, estoy hablando en serio, ¿no? Digo, Mirta Legrand, Sí. se me está ocurriendo en estos momentos. Es María Rosa Sí, Martínez, Mirta Legrand. Sí. Suponte que pasara esto con el ex marido, que se me borró el nombre Daniel ahora. Tiner. Daniel Tiner. Entonces sería Mirta Legrand de Tiner. Claro. O Mirta Legrand Tiner. Sí. Entonces, ¿qué tendría que decirle Tiner? No uses más mi apellido porque estoy separado. Por ejemplo, Estoy divorciado. Por ejemplo. Pero ella toda su carrera la hizo. Exactamente. No es así, pero estoy poniendo un ejemplo. Sí. Le hizo De hecho, Mirta ella se Legrand nombraba en Tiner. un momento. Ella en una parte cuando se quedó viuda, Claro. decía Mirta Legrand de Tiner. Exactamente. Bueno, si estando vivo Daniel Tiner la hubiese demandado porque Claro, divorciado. bueno, ese es el tema. Por eso digo, la regla general es, ¿te divorciaste y venías usando el apellido? La regla general Claro, ella dice, toda su no vida lo puedes hizo usar. eso. Toda su vida La hizo conocen eso. por La conocen, Constantini. exactamente. En toda su profesión la conocen por eso. Pero Entonces, mientras no les joda legalmente en cuanto a la guita y a todos los el tema bienes es y todo lo que demás. Bueno. ahí es donde aparece la cuestión. La primera que quiero aclarar es que Claro, estamos porque hablando. Constantini se casó otra Se vez, casó, tiene y otra ahora nena. ella está usando, la actual Claro. esposa está usando el apellido también Claro, claro, Constantini. claro. Entonces, ahí hay también un conflicto que Claro, tiene que ver con Bologna. cuestiones por ahí un poco más Ahora que ve que personales y de resuelve el familia. juez, ¿no? Acá la cuestión es que incluso va por más en la demanda y además pide una especie de nulidad del matrimonio además religioso. Porque veo que cuando uno se casa está el matrimonio civil Sí. y algunos optan también por el matrimonio religioso. Hay algo dentro de lo que Después es de el derecho 30 años, canónico. pedirme- Y está pidiendo todo el señor, va por todo. Acá lo que quería aclarar y que sí me parece importante y para no confundir a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que usan o no los apellidos, no lo sabemos, es que una cosa es, lo que decía antes, el uso social, entre comillas, que uno hace, y otra el registral. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no siempre que una usa o uno usa el apellido del cónyuge, lo tiene en su documento, su DNI, el DNI de cada uno de nosotros, ¿no? en la mayoría de los casos suele tener el apellido de soltero o soltera, Obvio. digamos. Que si uno estando casado quisiera cambiar el apellido y usar el apellido del cónyuge, también lo puede hacer, pero ahí hay que hacer todo un trámite registral que implica rectificar la partida de nacimiento, con lo cual Es un bolón. es un lío, pero bueno, está la opción de poder hacerlo para Ahora- que los que lo quieran hacer. Sí. Y esto tenía muchos conflictos cuando antes, no sé si usted se acuerda, que en una época el registro civil obviamente daba los DNI, las partidas Sí. de nacimiento y demás, pero los pasaportes los hacía la Policía Federal. Sí. Y muchas veces la Policía Federal, por este uso social, en el pasaporte solía poner fulanita de tanto. Entonces
tenías documentación que era el DNI que tenía a lo mejor el apellido de soltera y el pasaporte, cuando lo daba la Policía Federal, que tenía el apellido también con el D y el apellido de casado o casado. La Policía después los pasaportes, lo estoy hablando de Canal Volver, vio que yo a veces le hago Canal Volver. Los pasaportes ya no los da más la Policía Federal, también lo quiero decir, lo quiero aclarar, hace todo el registro civil, pero habían surgido algunos conflictos, entonces la ley echa luz sobre todo eso y dice lo siguiente: registralmente es lo que está en tu DNI. Sí. Lo que está en tu DNI es lo que está en tu partida de nacimiento. Si alguien, por el motivo que fuera, quiere cambiar el apellido, en algunos casos además tiene que hacer un trámite judicial, en otros casos tiene que hacer un trámite administrativo, que es rectificar la partida de nacimiento para que el DNI le coincida con el uso social que está haciendo. ¿Es un lío? Sí, es un lío. Bueno. Y el problema se genera cuando aparecen los divorcios, porque mientras no estén los divorcios, algunos se pelean por los bienes, otros se pelean por el apellido. Sí. ¿Vio cómo es esto? Qué cosa, qué mala costumbre que tienen. Digo, cambio de tema, porque me hiciste acordar algo. Uno puede cambiar su nombre y apellido, no el apellido, pero puede cambiar su nombre en... Es decir, yo me llamo desde que me nací José María Vilches. Sí. Pero a los 18 años o a los 21 se me ocurre llamarme Carlos Eduardo Vilches. ¿Yo lo puedo cambiar? Sí, hay que en algunos casos depende, uno tiene que tener primero tiene que ser mayor de edad y tener alguna causal de justificación. Se me ocurre. Ha habido, no, simplemente porque se le ocurre, hay que iniciar todo un trámite y hay, algunas cuestiones son solamente administrativas, pero sí, porque uno podría alegar algún motivo que tiene que ver con sentirse más cómodo con... Lo que pasa que ahí hay que rectificar también la partida de nacimiento, entonces hay que hacer todo un trámite registral y hay que ver cuánto el registro considera que solo puede hacerlo registralmente y cuánto hay que rectificar la partida de nacimiento y cuándo tiene que hacer un trámite judicial o no. Hubo un caso también, volviendo a lo mediático, que tuvo que ver con Florencia de la B, sí, que en su momento era Florencia de la Vega, que no es Florencia de la Vega, es nombre masculino. Que Florencia, en realidad, ahora ya tiene su DNI, porque eso también, nosotros hemos charlado acá de aquellas personas que cambian, ahí hay una justificación, que cambian su género. ¿Se acuerda que charlamos del que se quiso jubilar? Sí, permitime que lo aclare a la gente. Sí. No recuerdo cómo se llama Florencia de la Vega. Florencia Trinidad. No, pero ¿cómo se llama con nombre masculino? De no nacimiento? Tiene más el nombre masculino. Como nació, como lo anotaron. No recuerdo el nombre. No. Ponele Carlos Alberto, por decir algo. Se puso Florencia de la Vega. Sí. Y ahí salta una Florencia de la Vega que le hace una demanda que no se llame más Florencia de la Vega porque la está perjudicando a ella en su imagen. Creo que era una instrumentadora exactamente. Quirúrgica. Y entonces se puso Florencia de la Vega. Sí. Ahí está el tema. Nombre de varón, después Florencia de la Vega y de Florencia de la Vega a Florencia en B. En realidad ella, otra vez, una cuestión es el uso social o el nombre social o el nombre artístico que uno usa y otra cosa es el registral. En el caso de esta persona, como hubo por la ley de identidad de género, pudo cambiar su nombre al nombre femenino. Sí. Su nombre es, en su DNI, por lo que se conoce públicamente, Florencia Trinidad. Sí. Y usa artísticamente Florencia de la B. En el momento de la demanda todavía no existía la posibilidad de cambiarte el DNI a un nombre femenino. Sí. Entonces el uso que en ese momento hacía era un uso absolutamente social, que sí, hubo una demanda y tuvo que cambiar a Florencia de la B, que es como se la conoce actualmente, de manera en la parte artística, digamos. En la parte registral es Florencia Trinidad, por lo que se conoce a partir de haber podido con identidad de género cambiar su DNI. Todos conflictos que puede pasar lo mismo de un hombre a cambiarse el apellido de la mujer. Es opcional. Hoy con los apellidos se ha modificado bastante. Veo que también se puede poner indistintamente el apellido a los hijos de la mamá o del papá. Primero uno, segundo. Digamos, tiene que haber acuerdo entre los padres. Y después, si uno tiene 2, 3 hijos, todos tienen que ser, si pusieron primero el apellido de la mamá y segundo el del papá, el resto de los hijos de ese matrimonio, de esa pareja, no puede poner a uno de una manera y a otro de otra. Todos siguen lo que se... Pero es totalmente indistinto y también es opcional los cónyuges, que es el caso que estábamos charlando, a partir de las modificaciones de la ley, es indistinto que puedan usar el varón el de la mujer y la mujer el del varón. No es tan conocido, no es tan común que se utilice el del varón
utiliza un apellido de la cónyuge mujer, lo más común es lo otro porque viene de una cuestión ya medio patriarcal y de mucho tiempo donde las mujeres ni siquiera tenían derechos civiles, entonces, digamos, eran casi que pasaban de la familia del padre biológico a la familia del marido. Hay alguna legislación todavía, no en la Argentina, pero sí en otros países, donde hay una directamente sustitución del apellido. Cuando se contrae matrimonio, se sustituye directamente el apellido, el biológico que trae una de soltera, se sustituye directamente por el del marido. Eso también se podría hacer, eso sí requiere autorización judicial, que hay que hacer un trámite judicial porque ya hay una cuestión ahí de sustitución, no de adición o de agregar el apellido. Así que bueno. Qué quilombo que es la legislación argentina, ¿no? Me parece interesante acá, sobre todo porque hay conflicto de derechos y conflicto de intereses eso de Constantini está bueno, que tiene que ver con claro, esto, con alguien, bueno, y quién finalmente tiene razón, por decirlo de alguna manera, si esta persona que decide que su apellido, por regla general, porque el código así lo dice, y esto quiero que también quede claro, que por regla general, una vez que los cónyuges se divorcian, no dividen, además de dividir bienes, todo lo que sucede en un divorcio, también dejan de poder usarse los apellidos de manera social. Claro, por de manera. esta señora tendría que haber dejado de utilizar el apellido Constantini. Por regla general, sí. El tema es que, además, en este caso puntual, pasó mucho tiempo del divorcio, porque llevan casi el mismo tiempo de divorciados que llevaron de casados, con lo cual hay mucho tiempo de construcción de esta persona que es totalmente reconocida. Creo que nadie conoce el apellido de ella, de soltera, claro, digamos. Entonces, al haber construido toda una identidad y al ser reconocida en su medio social y en su profesión con ese apellido, sí, a ella le generaría un perjuicio. Digo, tener que a lo mejor a la hora de firmar algún contrato, a la hora... Y ahí es donde aparece el conflicto del otro lado, dice, bueno, deja de usar mi apellido y de usufructuar, por decirlo de alguna manera, algo que ya, según él, no le pertenece. Bueno, acá descubrí. A ver qué descubrió. El apellido de soltera original de la actriz, directora y productora argentina Teresa Constantini es Correa Ávila. Su nombre completo de nacimiento es María Teresa Correa Ávila. Claro. Ahí está. Y yo te voy a tirar la imagen de Teresa Constantini. Muy bonita, Teresa. Sí. Muy bonita mujer. Déjame que la copie. Ahí te mando, Federico. Era muy común también en la sí, época también, sí, también. El de, inclusive las mujeres firmaban con el apellido. Sí. Bueno, la ex vicepresidenta y 2 veces presidenta de la Nación usa el D también, el apellido también. D, con el del marido. Cuando le conviene. Bueno, pero lo usa. Bueno, pero cuando le conviene. Bueno. Esta es la realidad. Si le conviene pone de Kirchner, si no le conviene no pone de Kirchner, pone Fernández. Esta es la realidad. Esa es una opinión suya. Sí, por supuesto que sí. Te lo estoy diciendo. No está en el fuero íntimo. Se la estoy diciendo, ahí está. Que yo ahí sepa, no está en el fuero íntimo de la ex vicepresidenta. No, bueno, pero está bien. Cuando le conviene, sí. Ahí te mandé las 2 fotos. Lo que quiero decir es que generacional, me acordé de ella por una cuestión casi generacional de la época donde se utilizaba mucho de manera social el apellido y no tanto de manera registral. Sí, y ahí en la segunda foto que le mandé a Fede está, esta no, ahí está, con la mujer nueva. Ah, con la actual esposa. Exactamente. Que no sé si está casado con... Yo creo que sí. Se debe haber casado, eso ahí lo desconozco. Yo creo que sí, que está casado. Tuvo después de esto ya no tiene nada que ver con lo jurídico, lo que voy a decir. Sí. Pero bueno, leyendo acerca del caso, tuvo el señor, después de Teresa, otras 2 parejas también, con las que también tuvo hijos. En este caso ella además planteaba que sentía una cuestión bastante maliciosa en relación también a lo religioso. Acá está. Hoy está, por favor. Hoy me googlea todo. Sí. Hoy me googlea y chequea lo que yo le estoy diciendo. Tras ese vínculo, Constantini tuvo 2 hijos con Gloria. Más adelante mantuvo una relación con Clarice Oliveira Tavares, de origen brasileño, con quien no tuvo descendencia. Y actualmente está casado con Elina Fernández, quien luego del matrimonio adoptó el apellido Constantini. Ahí está. ¿Ah?
Ay, ¿Qué más quieres saber? No, por favor, nos fuimos para el lado del... Bueno, pero está bueno, está bueno. Parecemos intrusos en el espectáculo. Pero bueno, sí, bueno, yo ¿de dónde quiere que venga? Yo no, yo sé, le traje, me hago cargo porque le traje un tema que también... Después puedo decir muchas cosas, pero bueno, claro, justo me puso un nombre de Florencia de la B, puedo decir muchas cosas, pero no lo voy a decir. No, por favor, no sé por qué traje ese ejemplo. No Bueno. tenía que ver con el caso, pero bueno, me fui acordando de estas cuestiones donde aparecía ese uso social también de los apellidos, pero puntualmente hemos charlado acá de lo que sucede con los divorcios. Usted no es de nadie, ¿no? De nadie. De nadie. Como la publicidad, había una publicidad que no vamos a decir para no hacer el chivo, pero la publicidad también que era fulanita de tal, de nadie. No, apellido totalmente de mío, personal. Pero en otro lugar también, en otra dependencia donde te solían poner el apellido, porque me he casado también, me he divorciado, pero me he casado previamente. Ah, también es. Sí, hemos algunas cuestiones, hemos Muy incursionado bien. en. O sea, es normal. Puede ser, es normal. Es humana. Sí. Por Está favor, muy bien. qué suerte que usted lo aclare. Por ejemplo, en AFIP Sí. solía aparecer también el D. En algunos trámites que uno intentaba hacer también ahí había que pedir, eso. sí, en los viejos pasaportes que daba la Policía Federal y en algunos trámites en AFIP solía aparecer también. Digo esto porque para entender un poco cómo este uso social a veces termina teniendo efectos jurídicos también y como hemos charlado también acá de los efectos jurídicos y de lo que sucede cuando un matrimonio se termina y se divorcia. Este también es un efecto. ¿Qué pasa con ese uso del apellido? Que como dijimos al principio, por regla general no debiera usarse más, pero excepcionalmente, que yo creo que si se defiende bien la señora Teresa, lo va a conseguir. Lo va a tener. Y si se defiende bien y tiene sobradas pruebas para ir, porque esto que yo digo, que por regla general no se puede usar más, pero excepcionalmente se puede seguir usando, está en el Código Civil. Está bien. Entonces, aplicando la ley, y si ella puede, que entiendo yo sobradamente, puede acreditar que está dentro de la excepción, le van a hacer lugar a que lo siga usando. Pero bueno, la justicia en Argentina es otro capítulo. No me voy a meter ahí a hablar de la acción de los jueces, porque si no nos van a echar a los dos. Gracias por venir. No, por favor. Poneme la placa nuevamente para que la gente la consulte a la abogada Janina Ferreira, aquí en la ciudad de Venado Tuerto, que tiene su consultorio sentimental donde... Jurídico / sentimental. No nos dejan poner más el IO en algunos juzgados. ¿Ah, sí? ¿No? Que los abogados escribimos IO. Sí. Nos retan los jueces y dicen basta de poner IO. Bueno. El estudio está en calle 9 de julio 478. 478. Janina Ferreira, abogada, viviendo nuestros derechos. Gracias. Será hasta el jueves que viene. El jueves que viene y no martes, por favor. No se martes confunda. no, porque el martes tengo otra cosa. Gracias, muy amable, Gracias, Janina. hasta